Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario, y en el video de hoy revisaremos lo que son las funciones logarítmicas y exponenciales. Bien, ahora revisemos lo que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas se utilizan, entre otras cosas, para medir la densidad de los terremotos, la escala de acidez del pH, la medida de los sonidos en decibelios. El logaritmo de un número es el exponente al que se debe elevar la base para obtener este número. Es decir, que logaritmo base a de x, pues es igual a y. Es decir, que aplicando la definición del logaritmo, esto sería igual a la base elevada a una potencia y, nos tendría que dar un valor de x. Por ejemplo, si deseamos obtener lo que es el logaritmo base 3 de 9, procederíamos de la siguiente manera. La base, que sería 3, deberíamos elevarla a una potencia y de tal forma que nos dé un valor de 9. Entonces, lo que debemos encontrar es este valor de y, tal que 3 elevado a esta potencia de este valor de 9. Bien, claramente podemos identificar que el único valor que puede adoptar y, en este caso, para que se cumpla esta equivalencia, es de 2. Por lo tanto, el logaritmo base 3 de 9 es igual a 2. Bien, ahora analicemos la función que hemos obtenido en este punto. Vemos que corresponde a una función exponencial. Para esta función exponencial, de acuerdo a los valores que toma el término a, se van a tener dos casos diferentes. Por ejemplo, cuando los valores de a son mayores que 1 y cuando los valores de a están entre 0 y menores a 1. Para el primer caso, cuando tenemos valores de a mayores que 1, vamos a tener una función creciente que va a pasar por, o va a cortar, que va a cortar al eje x en el punto 1, ya que cuando y valga 0, conocemos que cualquier número elevado a la potencia 0 vamos a tener un valor de 1, es decir, x vale 1 en este punto. Entonces, cuando y vale 0, x vale 1. La gráfica va a ser una función creciente que pasa por este punto, similar a la siguiente. Bien, y para el segundo caso tendríamos una función exponencial decreciente, es decir, igual que el caso anterior, va a cortar al eje x en este punto y tendría una forma similar a la siguiente. Bien, analizando las gráficas de las funciones, en este caso, en el primer caso tenemos que cuando se incrementan los valores de x, también lo hacen los valores de y, lo que corresponde a una función creciente. Y en el segundo caso, una función decreciente, ya que cuando se incrementan los valores de x, pues van disminuyendo lo que son los valores de y. A través del análisis de estas gráficas podemos obtener lo que es el dominio de la función, es decir, los valores que puede adoptar la variable independiente x. Como podemos ver en las dos gráficas, los valores que puede adoptar la variable independiente x son los valores desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de la función es igual al intervalo desde 0 hasta infinito. O en otras palabras, x pertenece al intervalo desde 0 hasta infinito. Estaría incluido el valor de 0 dentro de este conjunto. Si analizamos las dos gráficas, podemos ver que los valores que puede adoptar la variable dependiente y son desde menos infinito hasta más infinito. En los dos casos, tiende aquí a menos infinito y hacia infinito. Por lo tanto, eso correspondería al rango de la función, es decir, el rango de la función es igual al intervalo desde menos infinito hasta infinito. O en otras palabras, y pertenece al conjunto desde menos infinito hasta infinito. Bien, ahora revisamos lo que son los logaritmos comunes o base 10.
El logaritmo base 10 se conoce como el logaritmo común y por lo general en este caso se omite la base, por lo que se escribiría de la siguiente manera. Logaritmo de x sería igual a logaritmo base 10 de x. Entonces omitimos la base, pero significa o equivale a esto de aquí. Bien, revisemos unos cuantos ejemplos de logaritmos. Por ejemplo, para obtener el logaritmo base 2 de 8, debemos hacer lo siguiente. De acuerdo a la definición del logaritmo, sería la base elevado a una potencia y, de tal forma que nos dé un valor de 8. Por lo tanto, decimos que logaritmo base 2 de 8 va a ser igual a 3, ya que 2 elevado al cubo nos da un valor de 8. Otro ejemplo sería el siguiente. Logaritmo base 3 de raíz de 3 es igual a la base elevada a la potencia y. Esto tendría que ser igual a raíz de 3. Entonces, para que 3 elevado a la potencia y sea igual a raíz de 3, el valor de y debe ser igual a 1/2, ya que 3 elevado a 1/2 pues equivale a raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, logaritmo base 3 de raíz de 3 es igual a 1/2. Y bien, revisemos un último ejemplo. Sería logaritmo base 5 de un 25avo. Nuevamente aplicamos la definición de logaritmo y diríamos que 5 elevado a la y tiene que ser igual a un 25avo. Por lo tanto, la única forma para que 5 elevado a esta potencia y sea igual a un 25avo sería la siguiente. Sería 5 elevado a la menos 2. De tal forma que 5 elevado a la menos 2, si lo pasamos al denominador, lo haríamos de la siguiente manera. Sería 5 elevado al cuadrado cambiando el signo de la potencia. Esto de aquí equivale a un 25avo, que es lo que deseábamos encontrar en este caso. Por lo tanto, decimos que logaritmo base 5 de un 25avo es igual a menos 2. A continuación revisemos algunas de las propiedades de los logaritmos. Tenemos 7 propiedades fundamentales. La primera propiedad nos indica que el logaritmo base b de 1 siempre va a ser igual a 0. El logaritmo base b de ese mismo número siempre va a ser igual a 1. La tercera propiedad nos indica que el logaritmo base b de un número m elevado a la n a la potencia n es igual a esa potencia n que multiplica al logaritmo base b del número m, para todo m mayor que 0. La cuarta propiedad, relacionada con la tercera propiedad, nos indica que el logaritmo base b de la raíz enésima de m sería igual a 1 dividido por n, que multiplica al logaritmo base b de m, para todo m mayor que 0. Recordar que en este caso el radical enésimo equivale a tener lo que es m elevado a la potencia 1 dividido por n. Por lo tanto, sería prácticamente igual que la tercera propiedad, es decir, la multiplicación de la potencia por el logaritmo de ese mismo número. Bien, la quinta propiedad nos dice que el logaritmo base b de dos funciones m por n o de dos números n por n es igual al logaritmo base b de m más el logaritmo base b de n, para todo m mayor que 0 y todo n mayor que 0. Bien, la sexta propiedad nos indica que el logaritmo base b del cociente de dos funciones de m dividido por n es igual al logaritmo base b de m menos el logaritmo base b de n, es decir, el logaritmo base b del
numerador menos el logaritmo base b de este denominador, para todo m mayor que 0 y n mayor que 0. Bien, la última propiedad nos habla sobre los logaritmos neperianos o logaritmos naturales y nos dice lo siguiente, que el logaritmo base e de m equivale a lo que es el logaritmo natural de m, donde e es el número de Euler que equivale a 2.718. Esta función de aquí se conoce como logaritmo neperiano o logaritmo natural. Bien, y esto sería el análisis de lo que son las funciones logarítmicas. Bien, a continuación revisemos lo que son las funciones exponenciales. La función exponencial puede expresar matemáticamente lo que son crecimientos y decrecimientos. Por ejemplo, lo que son crecimientos de poblaciones humanas, colonias microbiológicas o procesos con sustancias radiactivas. En matemática financiera, la función exponencial es utilizada para el cálculo de interés compuesto. También en medicina se puede utilizar para calcular el crecimiento de una población infectada. Esta función exponencial se representa por e elevado a la potencia x, donde e es el número de Euler que equivale a 2.718. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales, ya que x puede adoptar cualquier valor, ya sea negativo, positivo o cero. La función exponencial entonces se expresa de la siguiente manera: f de x es igual a e elevado a la potencia x, o también se puede escribir de la forma f de x es igual a elevado a la potencia x, donde a tiene que ser mayor que 0 y también a tiene que ser diferente de 1. Como decíamos, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Entonces, esta función de aquí, pues sería o se llama función exponencial base a. Bien, a continuación revisemos lo que son las propiedades de la función exponencial. La primera propiedad nos indica que la gráfica de la función exponencial f de x es igual a elevado a la potencia x siempre va a intersectar el eje y en el punto 0, 1. Es decir, cuando x tiene un valor de 0, y siempre va a tener un valor de 1. La segunda propiedad nos indica que si a es mayor que 1, la función va a ser creciente y va a ascender de izquierda a derecha. Y la tercera propiedad nos indica que si el valor de a es menor que 1, la función va a ser una función decreciente y va a descender de izquierda a derecha. Vamos a determinar la gráfica de la función y es igual a 3 elevado a la x. ¿Cómo podemos darnos cuenta? El valor de a es igual a 3, es decir, es mayor que 1. Por lo tanto, se trata de una función exponencial creciente. A continuación, vamos a elaborar una tabla de valores para poder graficar esta función. Bien, la tabla de valores la vamos a realizar para los valores de x y los valores de salida de la función, es decir, los valores de y. Lo vamos a hacer para valores de menos 4, de menos 3, de menos 2, de menos 1, de 0, de 1 y de 2. Bien, entonces, una vez que hemos evaluado los valores de la variable independiente, pues hemos obtenido lo que son los valores de y o de la variable dependiente, los mismos que serían los que tenemos en esta parte. Bien, ubicando estos valores en el plano cartesiano tendríamos lo siguiente. Analizamos que cuando x tiene un valor de 0, y siempre va a tener un valor de 1, por lo que se corrobora lo que es la primera propiedad. Bien, por ejemplo, para un valor de menos 4 tenemos que la función tiene un valor de 0.0123, o sea, prácticamente un valor de 0 casi, lo que estaría ubicado en esta posición. Para un valor, por ejemplo, de menos 2, vemos que la función ya ha crecido un poco. Es decir, mientras están creciendo los valores de x, también están creciendo los valores de y. Bien, para un valor de 2, entonces tendríamos de 0.11. Sería un poco que podría ser aproximadamente en esta ubicación. Para un valor de 1, tenemos que la función vale 3. Entonces estaría ubicada aquí. Y para un valor de 2, pues tenemos que la función vale 9, es decir, en esta ubicación de aquí. Entonces, la gráfica de esta función pues sería similar a lo siguiente.
Vemos que es una función exponencial creciente, ya que mientras se están incrementando los valores de x, pues también lo están haciendo los valores de y. Bien, para el segundo ejemplo, vamos a graficar la función y es igual a 1/2 elevado a la x. De igual manera, vamos a elaborar una tabla de valores para x y y. Y vamos a hacerlo para los siguientes valores: de -3, de -2, de -1, de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces, evaluando la función en estos valores de x, tenemos los siguientes valores de y. Serían 8, 4, 2, 1, para 1 1/2, para 2 1/4 y para 3 1/8. Bien, estos valores pues los vamos a ubicar de igual manera en el plano cartesiano. Para un valor, por ejemplo, de -3, la función vale 8. Entonces sería en esta posición. Para un valor de -2 tendríamos un valor de 4, que sería en esta posición. Para un valor de 0, la función vale 1. Para un valor de 1, la función vale 1/2. Para un valor de 3, vemos que la función vale 1/8, es decir, casi próximo a 0. Bien, entonces nos podemos dar cuenta cuál es la forma que va a tener la función, que sería algo similar a esto. Bien, nos podemos dar cuenta que es una función exponencial decreciente, ya que mientras están incrementando los valores de la variable independiente x, los valores de la variable dependiente y están disminuyendo. Bien, entonces esta sería en el primer caso una función exponencial creciente. Y en el segundo caso sería una función exponencial decreciente. A continuación revisemos un ejemplo de aplicación de la función exponencial en lo que es matemática financiera, en lo que respecta al tema del interés compuesto. El interés compuesto genera una cantidad de dinero llamada capital y se invierte nuevamente, de modo que se sigue generando nuevos intereses, es decir, interés sobre interés. La ecuación para calcular el monto compuesto es la siguiente: S, que se refiere al monto compuesto, es igual a P, que sería el capital invertido, que multiplica a 1 más R, en este caso R sería el interés. Esto elevado a la potencia T, que sería el tiempo en número de años. Bien, entonces como ejemplo nos planteamos el siguiente: suponga que invierte $1000 durante 10 años al 6% de interés compuesto anualmente. ¿Cuál es el monto compuesto después de esos 6 años? Si analizamos esta ecuación del monto compuesto, vemos que se trata de una función exponencial en vista de que está elevado a una potencia t. Bien, ahora entonces utilizamos la ecuación del monto compuesto para poder resolver este problema. ¿Cuál va a ser ese monto compuesto? Pues va a ser igual a S. S va a ser igual a P, que sería el capital invertido, es decir, serían los $1000, que multiplicaría a 1 más. Bien, para poder resolver este problema utilizamos lo que es la ecuación del monto compuesto, es decir, que S va a ser igual a P, que va a ser el capital invertido, que va a multiplicar a 1 más el interés, que en este caso es del 6%, es decir, la cantidad de 0.06. Esto elevado a la potencia t, que va a ser el tiempo en número de años, es decir, en este caso serían 10 años. Entonces sería elevado a la décima. Bien, una vez realizados estas operaciones de aquí, tenemos que el valor del monto compuesto va a ser de $1790 con 85 centavos. Bien, si realizamos una gráfica para poder representar esta función exponencial del monto compuesto, pues empezamos por ubicar lo que es el capital invertido inicialmente, es decir, en los 0 años, que equivale a un monto de $1000, por lo tanto estaría en esta posición. Y bien, después de los 10 años, pues recibimos una cantidad de $1790, es decir, sería en este punto de aquí los 10 años para este caso, por lo tanto estaría ubicado aproximadamente en esta posición, cerca de los $2000. Bien,
por lo que esta función exponencial pues tendría la siguiente forma. Bien, y este sería pues un ejemplo de la aplicación de la función exponencial en lo que se refiere a matemática financiera. La siguiente función es la función f de x es igual a x elevado a la n con n como entero positivo, donde se tiene como dominio el siguiente. Sería x pues va a pertenecer al conjunto desde menos infinito hasta infinito. Es decir, sería el conjunto de los números reales. Mientras que el rango depende de dos casos. Cuando y o y va a pertenecer al intervalo desde cerrado por la izquierda desde 0 hasta infinito, abierto por la derecha, si n es un número par. Y por otro lado tenemos que el rango de la función, es decir, y, pues pertenece al intervalo desde menos infinito hasta más infinito si n es impar. Tendríamos esos dos casos. Por ejemplo, si deseamos graficar lo que son las funciones f de x es igual a x al cuadrado y la función g de x es igual a x a la cuarta. Tenemos dos funciones, por lo que para poder dibujar debemos realizar una tabla de valores. Bien, entonces vamos a elaborar una tabla de valores para x y lo que es la función f de x. Vamos a hacerlo para los valores de menos 2, de menos 1, de 0, de 1 y de 2. Bueno, entonces estos valores pues de x evaluamos en esta función f de x para obtener el valor pues de f de x, ¿no? Entonces para un valor de menos 2 pues sería menos 2 elevado al cuadrado sería 4. Para un valor de menos 1 igual elevado al cuadrado sería 1. Para un valor de 0 elevado al cuadrado tendríamos pues 0. Para un valor de 1 elevado al cuadrado pues tendríamos 1 y para un valor de 2 elevado al cuadrado tendríamos un valor de 4. Bien, entonces procedemos a ubicar los valores obtenidos en la tabla en el plano cartesiano. Por ejemplo, para un valor de menos 2, pues tenemos que tenemos un valor de 4. Para un valor de menos 1, pues tenemos también 1. Para un valor de 0, igual tenemos un valor de 0. Para un valor de 1 sería 1 y para un valor de 2 igual sería un valor de 4. Por lo que la gráfica de esta función sería algo parecido a esto. Bien, luego obtenemos, en este caso, la tabla de valores para la segunda función, que sería g de x. Por un lado vamos a tener los valores de x y por otro lado los valores de g de x. Y vamos a hacerlo igual para un valor de menos 2, de menos 1, de 0, de 1 y de 2. Entonces menos 2 pues elevado a la cuarta nos da un valor de 16. Luego menos 2, menos 1 elevado a la cuarta nos da un valor de 1. 0 elevado a la cuarta igual 0. 1 elevado a la cuarta pues nos da 1. 2 elevado a la cuarta nos da un valor de 16. Bien, entonces estos valores pues procedemos igual a ubicarlos acá en el plano cartesiano para dibujar la segunda gráfica. Entonces para un valor de menos 2 pues vamos a tener un valor de 16. Bueno, que estará aproximadamente en esta ubicación de aquí. Bien, para un valor de menos 1 pues vamos a tener un valor de 1, que sería igual en esta ubicación. Que sería igual en esta ubicación. Bien, para un valor de 0 pues tendríamos igual un valor de 0 aquí. Para un valor de 1 tendríamos igual 1. Y para un valor de 2 tendríamos un valor de 16 pues que estaría igual aproximadamente en esta ubicación. Por lo tanto, dibujando la función g de x pues sería similar a una forma parecida.
a la siguiente. Bien, entonces aquí tendríamos las gráficas de las dos funciones. Esta sería g de x y pues esta sería f de x. Como podemos observar que n en este caso siempre va a ser un entero positivo. En este caso sería para f de x sería 2 y para la función g de x sería 4. Bien, en vista de que los dos son números pares, vemos que el rango de la función pues va a ser desde 0 hasta infinito, incluido el 0, ¿no? Entonces podemos ver que aquí cuando x vale 0, pues y también vale 0. Entonces está incluido el valor de 0 y los demás valores que puede adoptar la función pueden ser hasta el infinito, ¿no? Para ambas funciones. ¿Ok? Y el rango, pues, perdón, y el dominio, es decir, los valores que puede tomar x, pues puede ser cualquier número. Es decir, negativo en el eje x o positivo. Bien, ahora si deseamos graficar la misma función, pero para cuando n es un número impar. Por ejemplo, cuando tenemos la función f de x es igual a x al cubo, que es impar, y también tenemos la función g de x, que va a ser x a la quinta. Bien, igual que el ejercicio anterior, pues vamos a darle valores a la variable independiente para obtener los valores de la función. En este caso para x y f de x. Vamos a tener un valor de menos 2, pues 2 elevado al cubo va a ser igual a menos 8. Para menos 1 tendríamos menos 1 elevado al cubo, que va a ser igual a menos 1. Para 0, 0 elevado al cubo o al 0. Para 1 elevado al cubo va a ser igual a 1. Para 2 elevado al cubo va a ser igual a 8. Bien. De igual manera lo hacemos con la función g de x. Bien, vamos a hacerlo para valores de menos 5 cuartos, de menos 1, de 0, de 1 y de 5 cuartos, evaluados en la función g de x. Bien, entonces esta función, o menos 5 cuartos elevado a la quinta, nos da un valor de menos 3.051. Para un valor de menos 1, pues nos va a dar un valor de menos 1 también. Para un valor de 0, igual 0. Para un valor de 1 sería 1. Y para un valor de 5 cuartos, pues nos va a dar un valor de 3.051. Bien, entonces estos valores de estas tablas que hemos obtenido, vamos a representarlos en el plano cartesiano. Bien, ahora para la función f de x, por lo tanto, cuando vale la función 2, pues tenemos un valor en y de menos 8. Cuando vale 2, pues tenemos un valor de menos 8. Pues sería en esta ubicación. Cuando tenemos un valor de menos 1, tendríamos igual un valor de menos 1. Y en esta ubicación, cuando tenemos un valor de 0, igual 0. Cuando tenemos un valor de 1, tendríamos pues 1. Cuando tenemos un valor de 2, tendríamos un valor de 8. Bien. Por lo tanto, la gráfica pues de esta función va a ser similar a esta. Bien, dibujando la segunda función, que sería g de x, igual tendríamos para un valor de 5 cuartos, que sería aproximado, menos 5 cuartos sería aproximado a menos 1.25, sería en esta ubicación, tenemos un valor de menos 3.305. Bien, que estaría ubicado ahí. Cuando tenemos un valor de menos 1, pues sería igual menos 1, que coincidiría acá con este punto. Tenemos un valor de 0, también sería 0. Cuando tenemos un valor de 1, igual sería 1. Y cuando tenemos un valor de 5 cuartos, que es 1.25, sería un valor de 3.05, es decir, aproximadamente en esa ubicación. Bien, entonces la gráfica igual tendría la siguiente forma. Sería algo como esto. Ok, entonces esto sería la función g de x
mientras que pues esta sería la función f de x. Bien, entonces nos podemos dar cuenta que el dominio, bueno, para igual, recuerden en los dos casos es igual eh, al conjunto de los números reales, es decir, a este intervalo de x desde menos infinito hasta infinito. Por otro lado, el rango de la función, pues como en este caso n es impar, por lo tanto, el rango igual va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Para las dos funciones que tenemos que son números impares, vemos que la función está tendiendo hacia el menos infinito para los valores de y, ¿no? Cuando están por este, por el lado izquierdo. Y para el lado derecho, pues de x, para los valores positivos, pues y, o el rango en este caso, eh, tiende también hacia el infinito, ¿no? Bien, entonces el rango, pues en total, sería pues los valores desde menos infinito hacia más infinito para esta función con n siendo un número impar. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos la próxima.